Bueno, Biblioteca Ayacucho continúa con con la conmemoración, con la celebración del bicentenario de la batalla de Carabobo, ¿no? De esa hecho tan importante para la independencia de Venezuela y de todo el continente, ¿no? Ayer estuvimos conversando con el profesor Manuel Carrero, que nos echaba más o menos el cuento de esa previa a la batalla, y bueno, y él fue como bastante sesudo a la hora de ir enumerando todo lo que venía sucediendo, ¿no? Desde después de la batalla de Bogotá, toda la movida que hizo el general Bolívar para culminar en la victoria en Carabobo. Bueno, como él bien decía, Bolívar fue muy inteligente colocando cada uno de los elementos, de los recursos con los que contaba, y finalmente terminó haciendo como una especie de cerco a los realistas que terminó justamente en Carabobo. Pero bueno, pero como todo gran estadista, como gran militar que fue Bolívar, él no estaba solo en esa labor, sino que tuvo hombres ilustres y que en el caso de Carabobo siempre se menciona a Páez, siempre se menciona a Cedeño. Este, También hubo otras personas que estaban un poco más alejados y que no estaban cerca de Bolívar, ¿no? Y que fueron fundamentales para lograr esa victoria. Bueno, justamente de eso nos estará hablando hoy otro amigo de la casa, Ali Rojas Olaya, que bueno, que siempre lo leemos asiduamente. Es un escritor que siempre está diciendo lo que piensa, siempre está en los momentos de coyuntura y bueno, y por supuesto tenía que darnos su punto de vista acerca de esto de la batalla de Carabobo. Y bueno, y Ali, yo creo que sobre todo lo que tú eres es un maestro, ¿no? Eres un pedagogo antes que todo y bueno, vamos a aprovechar esa inclinación tuya para que conversemos un poco de esas personas que no voy a decir que están a la sombra de Bolívar, pero que fueron esos brazos derechos que no siempre se mencionan y que fueron fundamentales para lograr la victoria en Carabobo y bueno, y finalmente en la independencia de Venezuela. Bueno, Ali, usted es el que sabe, así que comencemos la conversa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todo ese equipo de la Biblioteca Ayacucho. Mis ancestros paternos están precisamente en el Yoko, en Guiria. Es decir, para mí hablar de esta parte del oriente de Venezuela, o vamos a hablar mejor del oriente de Colombia, ya ubicándonos en el contexto de la batalla de Carabobo. No olvidemos que la batalla de Carabobo se da en el contexto que nuestra república se llama Colombia, nacida el 17 de diciembre de 1819 en Angostura. Y es importante entender esto. Esto hay que entenderlo porque la visión de Bolívar es una visión geopolítica, es una visión continental. Simón Bolívar se está enfrentando a un modelo civilizatorio. Él no solamente está intentando derrotar al reino de España, Fernando VII, sino que él ya sabe que hay un enemigo en ciernes, que es Estados Unidos, que durante la batalla de Carabobo, los días previos a Carabobo, los días después de Carabobo, Estados Unidos le da, le proporciona armas al enemigo español para atacar a Bolívar. Esto es importante que lo entendamos y que entendamos un poco lo que significa el oriente, el oriente de nuestro país hoy Venezuela y de nuestro país en 1821, cuando se da la batalla de Carabobo, nuestro país Colombia. Vamos a remontarnos al año 1603 porque es un año importante. Ahí se realiza, en el año 1603 se realiza la primera rebelión liderada
por una mujer en Venezuela. Este hecho ocurre en la península de Macanao, en Margarita. Este movimiento conocido como la rebelión de la Reina Negra de Macanao, bueno, esa fue una mujer, una esclava africana, trabajadora de la granjería de pesca de perlas. Ella lideró una rebelión junto con un numeroso grupo de esclavizados. ¿Y contra qué luchaban? Bueno, contra la tiranía española. ¿Por qué? Porque estaban siendo explotados, estaban siendo maltratados y eran exterminados. Esta mujer que practicaba la religión yoruba era muy temida por los españoles. Lamentablemente, su lucha llegó hasta Cumaná y allá es asesinada y todos los que lucharon allí fueron masacrados al mando de Juan Cedé. Esto es importante tenerlo siempre presente para que uno pueda entender un poco lo que significa esas luchas del Oriente y sobre todo de estas personas de las que se habla muy poco en la historia. Vamos a hablar un poco de algo que ocurrió el 4 de julio del año 1817, cuando Bolívar se encuentra junto con su amanuense Martel, los generales Juan Bautista Arizmendi, Pedro León Torres, Carlos Sublet, Jacinto Lara, José Gabriel Pérez y amigos del pueblo guarao. Ellos están activando la salida de algunas embarcaciones de la flotilla de Luis Brión por el cáñamo Casacoima, en el delta del Orinoco. Cuando ya era de noche, fueron sorprendidos por un grupo de soldados realistas de los castillos de Guayana. Corrieron hacia una de las márgenes de la laguna de Casacoima, se escondieron entre los matorrales, sin embargo estaban acorralados por el ejército español. Ellos tenían dos opciones, o quedarse allí y morir, o sumergirse en la laguna. Una laguna que tiene más olor de sepultura de cocodrilos que de ensenada del oriente, dice Juan Vicente González. Bolívar y sus compañeros de armas deciden sumergirse en el agua. Allí se quedan inmóviles por un rato, inmediatamente atravesaron a nado la laguna, afluente del río Orinoco, y se internaron en la oscuridad de la selva. Allí Bolívar, totalmente empapado y conmocionado por haberse escapado de la muerte, él dice algo que quiero que pongan atención a lo que dice, porque aquí se está trazando el plan. Bolívar en esa adversidad dice lo siguiente: no sé lo que tiene dispuesto la providencia, pero ella me inspira una confianza sin límites. Salí de los Cayos solo, en medio de algunos oficiales, sin más recursos que la esperanza, prometiéndome atravesar un país enemigo y conquistar. Se ha realizado la mitad de mis planes. Nos hemos sobrepuesto a todos los obstáculos hasta llegar a Guayana. Dentro de pocos días rendiremos a Angostura y entonces iremos a libertar a Nueva Granada. Y arrojando a los enemigos del resto de Venezuela, constituiremos a Colombia. Enarbolaremos después el pabellón tricolor sobre el Chimborazo e iremos a completar nuestra obra de libertar a la América del Sur y a asegurar nuestra independencia, llevando nuestros pendones victoriosos al Perú. El Perú será libre. Fíjense ustedes esta espiral histórica y este hecho particular cuando él dice arrojando a los enemigos del resto de Venezuela. Esto es Carabobo. Carabobo forma parte de una campaña importante. Esta batalla que se da el 24 de junio de 1821, estamos cumpliendo el bicentenario. Cuando a nosotros nos hablan de 2021, es una fecha casi que mítica, casi que mágica. Está dentro del corazón de nosotros los venezolanos. En primer lugar, porque el comandante Chávez
siempre nos habló del 2021. Ahora uno entiende este 2021 de conmoción en Chile, de conmoción en la Nueva Granada, en la hoy Colombia, de gente protestando contra Bolsonaro. Es decir, es importante todo lo que está pasando y esta celebración que está ocurriendo en Venezuela con toda una pandemia y sobre todo en un país bloqueado con unas medidas coercitivas unilaterales. Entonces, esto que está ocurriendo en 1821 está ocurriendo en el 2021 con sus diferentes matices y aspectos. Para lograr la victoria de Colombia en Carabobo, Bolívar está jugando un ajedrez geopolítico. Tiene por una parte a Mariano Montilla y a José Prudencio Padilla en el noroeste de Colombia, es decir, en Cartagena, Riohacha, Santa Marta. Cuenta con Arismendi en Margarita. Cuenta con Bermúdez, que viene del oriente, de Sucre. Cuenta con Carrillo, con Cruz Carrillo en Trujillo. Cuenta con Páez, que está en las llanuras de Apure. A todos les está pidiendo la concentración importante en Carabobo. Es decir, Bolívar cuenta con tres grandes fuerzas. El ejército del sureste de Colombia, que está estacionado en Apure, comandado por José Antonio Páez, que tiene la misión obligatoria de traer reses. El ejército tiene hambre. En abril de ese mismo año, él escribe a Mérida, a uno de los militares en Mérida, le dice: compre todas las alpargatas que sea posible porque el ejército no tiene zapatos, o sea, no tiene calzados. Esa es una situación, o sea, Bolívar es un estratega de todo punto de vista. Cuenta con el ejército del nororiente de Colombia, que reagrupa bajo el mando del general Carlos Sublette, también vicepresidente del departamento de Venezuela. Ahí están las diversas guerrillas populares del oriente venezolano, las fuerzas margariteñas que debía aportar Arismendi. Y cuenta con el ejército del centro norte de Colombia, cuya base era una de las brigadas de la Guardia, a cuya cabeza está el general Rafael Urdaneta, quien debe aglomerar fuerzas en Maracaibo y sumar otras procedentes de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Riohacha. Cuenta también con alguien muy importante en Coro, que es Josefa Camejo. Josefa Camejo va a tener un rol importantísimo en la campaña, Carabobo. No tanto en la propia batalla, pero en la campaña. Estamos hablando de esta campaña como todo un plan que está ocurriendo en 1821, enero la incorporación de Maracaibo a Colombia, después la incorporación de Coro a Colombia. Está ocurriendo lo que va a pasar en Carabobo, que es la incorporación de Caracas. Caracas era el lugar eminentemente de los españoles. Por eso en 1817, cuando Bolívar decide trasladar la capital a Angostura, es porque Caracas le es adversa y en Angostura tiene una ventaja importante. Primero, que tiene un río con el que te puedes comunicar con todo el mundo. Allí él crea el correo del Orinoco, que va a ser fundamental. Y obviamente el irse a Angostura tiene una posibilidad, que tiene ganado, que tiene toda la pesca del Orinoco, y de allí la importancia de la batalla de Piarra en San Félix. Sin esa batalla, donde realmente el mapa de Colombia empieza a vislumbrarse, porque ya para 1817 no se hablaba
oficialmente Colombia. De Colombia se empieza a hablar oficialmente el 17 de diciembre, como ya dije. Pero ya Bolívar tiene en mente. De hecho, en 1820, cuando se está celebrando un aniversario, el 10º aniversario del 19 de abril de 1810, él en San Cristóbal, Colombia, vamos a decirlo así, aunque suene un poco raro, él dice, el 19 de abril de 1810 nace Colombia. Y esto es importante para que nosotros podamos entender esto, todo esto que está ocurriendo en ese momento. Entonces, Bolívar, cuando ya tiene todos estos elementos importantes, tienen a un cumanés muy importante en Bogotá, que es Sucre, que Bolívar solo está esperando el triunfo en Carabobo, el triunfo de Padilla y Mariano Montilla en Cartagena, para ellos empezar a hacer la campaña del sur, y por eso allí Sucre juega un papel fundamental. No veamos a Bolívar con una mirada corta, pensando solamente en el departamento de Venezuela, pensando solamente en Caracas. Bolívar está pensando a lo grande como pensó en Casacoya. Entonces, el gran problema de Bolívar era concentrar las grandes unidades dispersas para dar frente a Miguel de la Torre, evitando una respuesta masiva de este que pudiera diezmar los contingentes aislados. Cada vez aparecía más claramente en los planes de Bolívar la intención de acumular una fuerza consistente en los llanos de Occidente, primero en Barinas o en Guanare, y definitivamente en San Carlos, capaz de dar una batalla definitiva en el corazón del departamento de Venezuela, de la República de Colombia, ocupado por la fuerza realista. Pero era preciso desarticular el férreo dispositivo que había adoptado la Torre en torno a la provincia de Caracas. Es decir, Caracas para los españoles es un punto de honor, es un bastión fundamental, como va a ser Lima en 1824. Para este fin, el Libertador dispuso de una serie de diversiones, vale decir, operaciones de distracción de las fuerzas enemigas, con la intención de desagruparlas y de confundirlas en cuanto a su intención estratégica. Pero las diversiones no se hacen por sí mismas. Hay que destinarles medios, lo menos posible, desde luego, pero que siempre resultan apreciables. Esto traerá consigo también la división de las fuerzas propias. Quien busque la dispersión del enemigo deberá, a su vez, dispersarse. Es la condición fundamental de la maniobra. Si con ello se ha combinado, como es indispensable, una concentración muy rápida que supere en celeridad a la del enemigo, se habrá dado a esta maniobra un carácter altamente efectivo a la vez que eficaz. La principal de estas diversiones, la toma de Caracas, es obra del ejército del oriente colombiano, del hoy oriente venezolano, y en especial de las fuerzas mandadas por el general José Francisco Bermúdez, el militar nacido en San José de Ariocuar el 23 de enero de 1782. Sabe que solo se logrará la disociación de la masa enemiga por medio de diversiones que obliguen a destacar grupos importantes. Una de las posiciones más fuertes del ejército realista venía de su dominio sobre los altos llanos de Guárico. En Calabozo se apostaba a Francisco Tomás Morales, viejo enemigo de los patriotas de los tiempos de Boves, mandando la división de vanguardia del ejército español, que incluía 10 regimientos de caballería. Siguiendo las órdenes del Libertador, Bermúdez, al mando de unos 1.200 soldados, avanzó desde Unare sobre Caracas, burlando a las fuerzas enemigas, las fuerzas españolas, y batiéndolas en el río El Guapo, para marchar hasta Caucagua y dar la batalla de Guatire, donde puso en fuga a más de 700 realistas en el Trapiche de Ibarra, el 12 de mayo de 1821. 2 días después, Bermúdez entra con las tropas patriotas a la ciudad, que había sido evacuada por los españoles.
El historiador Vicente Lecuna narra escenas de esta liberación de Caracas sometida al yugo español desde 1814. Pasada la sorpresa, grupos de toda clase de gentes que en años anteriores habían perdido la esperanza de recuperar la libertad, prorrumpieron en vítores al héroe de Colombia. El ayuntamiento y los ciudadanos pasearon su retrato al frente de las tropas en medio de salvas de artillería y repiques de campana. Hombres, mujeres y niños, víctimas de persecuciones de la inmigración y la servidumbre, lo aclamaban con delirio. Casi de inmediato, nutrido de nuevas fuerzas gracias a los voluntarios de Caracas y La Guaira, Bermúdez marchó a los valles de Aragua y el día 20 ocupa La Victoria. La Torre, preocupado por la caída de Caracas, ordenó a Morales detener al general Patrón. Acotadas casi todas sus municiones, Bermúdez dejó La Victoria a Morales el día 24 y retrocede hasta Caracas para evacuarle el 26 de mayo y marchar en retirada hacia Guatire, perseguido por el brigadier Pereira con el batallón Valencé. La liberación y pérdida de Caracas, ejecutada por el general Bermúdez, desestructuró toda la formación del ejército de la Torre. A veces perdiendo se gana. Claro, en este momento los españoles creen que están logrando un triunfo. Ellos están ajenos a lo que está planificando en San Carlos, muy cerca de donde va a ser la batalla de Carabobo, lo que está pensando Bolívar. Bueno, con este repliegue, con esta desestructuración de toda la formación del ejército de la Torre, él opta por proteger sus propias espaldas y abandona su plan de atacar a Bolívar en Guanare. Prefiere consolidar ahí, quedarse en Caracas. Con este repliegue envió sus mejores contingentes a defender la capital, desguarneciendo el occidente y permitiendo la caída de Coro y de Barquisimeto. La vanguardia de Morales, moviéndose hacia el norte, dejó libre el flanco sur de la Torre para que avanzara el ejército de Páez. Vean este juego de ajedrez perfecto. El general Bermúdez había perdido la batalla de Caracas, pero el ejército libertador ganaría gracias a sus operaciones la batalla de Carabobo. O sea, Bermúdez es fundamental para poder obtener el triunfo en Carabobo. Mientras el ejército español se descolocaba y perdía fuerza gracias a las diversiones al oeste de Valencia y sobre Caracas, el ejército del norte avanza hasta Barquisimeto, habiendo libertado Coro, y desde allí marcha hacia San Carlos, donde Bolívar lo aguardaba con la otra brigada de la Guardia. A causa de una enfermedad, el general Urdaneta no puede conducir sus unidades hasta Carabobo. El ejército del sur, guiado por Páez, saliendo de Achagua, cruza el río Apure, concentrando 1.000 infantes y 1.500 jinetes, y además de 2.000 caballos de recambio, de 4.000 reses, importantísimo eso, muy necesitadas por los patriotas para poder alimentar esos estómagos de este pueblo en armas. El ejército libertador es el pueblo en armas. San Carlos fue el punto de concentración de todas las fuerzas. Los españoles desalojaron la plaza sin combatir y reforzaron su posición en la llanura central de Carabobo. Esto es vital para nosotros poder entender lo grande que significa el rol de estos orientales y de todo este impulso que se viene dando en esos pocos minutos que dura realmente la batalla de Carabobo, la propia batalla, pero no olvidemos que la campaña, todo lo que ocurre, lo que está haciendo Bermúdez, lo que está haciendo Arismendi, lo que está haciendo Josefa Camejo, lo que está haciendo Urdaneta, Mariano Montilla, Prudencio Padilla, lo que está haciendo Páez, lo que está haciendo Carrillo, todo eso forma parte de la campaña de Carabobo. O sea, para que sea exitoso el triunfo en Carabobo,
todas estas diversiones, toda esta geopolítica que juega Bolívar es trascendental. El 25, un día después de la batalla de Carabobo, después de esa derrota española en el campo de Carabobo, Simón Bolívar, sin secarse aún el sudor de la frente, oyó una voz femenina que se propagó en toda la infinita llanura. Dime tú, capitán, que al sur llevas el alba, brigadier de las rosas, guardián de cementeras, comandante del fuego, de la chispa, del trueno, general de los pueblos, soldado de los hombres, segador de las sombras, padre de las auroras. Dime tú, conductor de sueños y de soles, si está viva, si brilla, si canta hacia la vida la espiga que tu pueblo sembrara en Carabobo. Inmediatamente resuena una trompa, luego una voz inmensa clama: viva está para siempre está viva, y con ella en los puños debemos avanzar sembrando sus semillas. Esto que estamos leyendo, obviamente, sabemos que es de la obra de César Rengifo, que la dedicara a esa semilla en Carabobo. Al día siguiente, el 25 de junio de 1825, en la propia Valencia, Colombia, Simón Bolívar escribe el parte de batalla. Y es muy contundente lo que dice. Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia. Entonces yo creo, Jesús, Edgar y todo ese equipo maravilloso de la Biblioteca Ayacucho, entender con claridad meridiana lo que significa definitivamente, lo que significa entender, comprender en su máxima expresión Carabobo. En Carabobo, en la propia batalla, luchan muchas personas que la historia a veces olvida, pero que nosotros estamos en la obligación de reivindicar. 14 mujeres luchan en Carabobo. 14 mujeres. Una división de ingleses, con Farriar a la cabeza, quien lamentablemente muere en Carabobo, una herida muy, muy grave, pero esto es importante que uno tenga claridad de lo que significa esto. En Carabobo lucha mucha gente de pueblo, muchos orientales. En Carabobo lucha mucho pueblo indígena, luchan muchos esclavizados africanos, es decir, los que estaban siendo explotados en las grandes haciendas. En Carabobo se da realmente lo que dice el propio Bolívar, es la consolidación de la República de Colombia. Y es que el Oriente tiene mucha historia. No olvidemos que en el año 1816, en Ocumare de la Costa, Simón Bolívar se encuentra prácticamente en la playa, prácticamente abandonado. 1816. Bolívar está a punto de que si llegan los españoles, lo matan. Ahí se hubiese perdido todo tipo de esperanza. Sin embargo, de un barco, de una
navegación surge un hombre llamado Jean-Baptiste Bidot. Quien tiene algún vínculo con Whittier no puede olvidar nunca a Jean-Baptiste Bidot, porque Bidot es prácticamente considerado el libertador de. Entonces, ese hombre salva a Bolívar, y Bolívar lo dice muchos años después. Estaba a punto de meterme un pistolatazo, dice Bolívar, cuando llegó el Salvador Bidot y me salva la vida. Es decir, el Oriente tiene una historia. El Oriente, todo lo que es Sucre, Monagas, Delta, Macuro, Guayana, Margarita, Anzoátegui. Eso es impresionante. O sea, la lucha que dio, por ejemplo, José Antonio Anzoátegui en Pantano de Vargas, en la batalla de Boyacá, son fundamentales. Lamentablemente muere, lamentablemente en Pamplona, se come una sopa que dicen que está envenenada, y muere ese hombre que hubiese sido importantísimo, una pieza vital para el futuro de todo lo que se venía encima. Y bueno, y Colombia no llega solamente hasta el año 1830, cuando muere Bolívar. Hubo muchos intentos de reconstituir nuevamente Colombia. O sea, hubo muchos intentos. Y ahí es importante entender la labor que en la batalla de Carabobo tienen gente como el cubano, por ejemplo, José Rafael de las Heras, un cubano luchando en Carabobo. El brasileño José Ignacio Abreu de Lima, un brasileño luchando en Carabobo. El inglés del que le hablé ya, Tomás Hildeston Farriar. Estas 14 mujeres valerosas. Allí de las Heras le pide a Bolívar libertar la isla de Cuba cuando se concluye la América del Sur. Es un hecho importante porque Cuba, Quisqueya y Borinquen van a querer unirse a Colombia. De hecho, el 30 de noviembre de 1821, algunos dominicanos, encabezados por José Núñez de Cáceres, proclamaron pacíficamente la independencia de la Capitanía General de Santo Domingo con el nombre de Estado Independiente de la Haití Española. Y Núñez, quien era partidario de la causa de Bolívar, estipuló en el acta constitutiva del Estado recién creado que este formaría parte de la República de Colombia. Entonces imagínense por un momento lo que fuese hoy Colombia. Lo que fuese hoy Colombia es, para que tengan una idea, sería lo que hoy es Venezuela con el Esequibo, con la hoy Colombia, con Panamá, con Ecuador, con parte de Brasil, parte de Perú, con parte de la costa de Nicaragua, con Cuba, con Dominicana y con Puerto Rico. Eso sería Colombia. Esos eran los planes que tenía Simón Bolívar. Pero nada más imagínense por un momento lo que significa el Canal de Panamá. Ya Bolívar tenía en mente hacer canales en Panamá. Panamá pertenece a nuestra república, y por eso cuando hacemos el Congreso Anfictiónico de Panamá, hay que decirle a los estudiantes, nosotros que somos pedagogos, porque si tú dices en este momento Congreso Anfictiónico de Panamá, el estudiante va a pensar que se hizo en otro país. No, hay que decir el Congreso Anfictiónico de Panamá que se hizo en nuestro país. Nuestro país se llama Colombia. Nuestro país se llama Colombia, y eso hay que entender. Entonces, Jesús, estoy a tu para que me pregunte lo que quieras preguntar. Bueno, Liz, más que una pregunta sería como una precisión, no una precisión, al margen de lo que bien expusiste. Hay que
Creo que queda claro la ambición que tiene el libertador Simón Bolívar, ¿no? En ese momento, ese pensamiento que por momentos es hercúleo, es gigantesco, y hay que verle en términos actuales, tener ese tipo de ambición. Si ahorita, imagínense, ahorita trasladarse, atravesar Caracas es complicado. Llegar a, uno dice, bueno, voy a viajar a Valencia, por ejemplo, al campo de Carabobo, y lo piensa. Imagínense esta persona que está coordinando ejércitos en diferentes partes de la geografía, que está completamente, el relieve es completamente distinto, como puede ser costa, como puede ser montaña, como puede ser llano, y que todo lo están engranando sin teléfono, sin aparatos de radio. O sea, todo tiene que ser una carta, o sea, con un tiempo de respuesta que de verdad es impresionante, ¿no? Porque uno ve que si bien no era instantáneo, es muy rápido el tiempo en que logran coordinar dos ejércitos que se están moviendo. Y bueno, y eso era a fuerza de pulmón de las bestias y bueno, y de ciertos mecanismos que tenían, ¿no? Y bueno, y yo creo que considerando eso, la figura de Simón Bolívar se engrandece mucho más, y que de verdad vemos que era un visionario, y como bien usted también lo decía, que esas personas son visionarias no porque sean tocados por una mano divina o por algo, sino que terminan siendo profetas simplemente porque ellos plantan esa semilla y empiezan a trabajar esa siembra. Y bueno, y finalmente lo que ellos dicen y lo que ellos comienzan termina dando frutos. Así que bueno, Ali, muchísimas gracias por tus comentarios, por esta historia de los orientales, y bueno, no solo los orientales, sino todas estas personas al margen de Carabobo, que bueno, y que estuvieron ahí, que fueron fundamentales. Particularmente a mí me toca cercano porque yo crecí en Margarita. Entonces, Ah, bueno, yo no, me estamos considero. cerquita. Sí, sí. Entonces, de verdad me identifico con esa idea de lo fundamental que fuimos para la Constitución de Colombia, y bueno, y de lo que hoy es Venezuela. Así que, bueno, Ali, muchísimas gracias. Esperamos pronto otra invitación para conversar sobre cualquier tema. Y bueno, y nosotros seguimos celebrando y conmemorando este bicentenario de la batalla de Carabobo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.